Bendiciones, amados hermanos. Hemos estado compartiendo con ustedes a través de estas semanas el libro de la profeta Nancy Amancio, titulado Párate en la brecha. Realmente quiero saludar a todos los hermanos que se han estado uniendo a nuestro YouTube, a nuestra página en YouTube, y han estado comentando. Los bendecimos y hemos estado orando por cada uno de ustedes, animándoles, ¿verdad?, a que sigamos adelante. La lectura de este libro, como lo he dicho en los capítulos anteriores, fue porque realmente este libro de Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio llega a mi vida en un momento difícil y pues cuando lo leí sabía que era de mucha bendición. No solamente llegó a ser de bendición para mi vida, sino que estoy seguro que también para ti, ahí donde tú estás, en el momento que tú estás atravesando. No dudes en suscribirte a nuestro canal, en enviarnos tu petición, en saludarnos, en contarnos de donde tú nos saludas, para poder tener ya un historial de oración. Somos un ministerio, mi nombre es Holvin Hernández y actualmente pastoreo en una iglesia aquí en Guatemala, llamada Altar de Adoración. Y entonces quiero compartirte este audio para que también sea de bendición para tu vida. Este capítulo número 7 del libro Párate en la brecha es muy edificante. Es muy edificante porque el título de este capítulo número 7 del libro Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio se titula En la brecha por tu esposo. Efesios 3, 17 al 18 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. He tenido que pararme en la brecha por mi esposo, mis hijos, mi iglesia, por mi propia vida, y he visto a Dios obrar en misericordia y me ha dado la victoria. Cuando mi esposo no conocía su posición en Dios y no tenía identidad de hijo de Dios, la mayoría de veces él hacía todo a su modo. Era chocante para mí, pues él escribía canciones lindas, la gente recibía administración a través de ellas. Recuerdo que muchos antes de ser novios, Dios me había dicho que le daría bendiciones a él para que las compartiera conmigo. Y aunque yo no entendí el mensaje, no sabía que las canciones eran esas bendiciones que Dios le daba a mi marido o a mi esposo para que yo las interpretara, pero sí tenía un sentir profundo en mi corazón de que había algo más para él, que no era simplemente escribir y producir discos. Durante unos años estuvo completamente desviado y fabricó una vida fuera del plan de Dios. Hizo negocios que fracasaron y perdimos dinero. Comenzó a hacer vida política sin consultar a Dios y no funcionó. Nuestra relación empezó a deteriorarse, se rompió la comunicación entre nosotros. Ya no había nada en común, aparentemente todo se volvió un desastre entre nosotros, y mi corazón se llenó de iniquidad y de injusticia, de dolor y de rabia. Puse en consideración separarme de él hasta que me imaginaba viviendo en otro lugar, sin él. Lloraba, maldecía, lo culpaba, otras veces me culpaba a mí misma. Estaba en oscuridad y no veía salida. Oraba, pero era acusándolo a él y justificándome yo, cuando lo único que podía justificarme era Jesucristo. Justificar significa hallado, sin culpa, o quitar la culpa. Mis oraciones, que eran de día y de noche, no causaban efecto por causa de mi iniquidad. Y la iniquidad es peor que el pecado mismo, es injusticia, y toda injusticia es pecado, y yo no lo sabía. El día le pedí que se marchara de la casa, y siendo honesta, no se lo pedí, le grité que se fuera.
Le tiré la ropa al piso y me escuchó muy bien y se fue con todo. Luego me puse a llorar, pues él en verdad no era solo lo que quería desde lo más profundo de mi corazón. Quería un marido lleno del Espíritu Santo. Yo solo quería un milagro. Cuando hay iniquidad en nosotros, sabemos todo y asegurándonos de causarle mucho dolor a los demás. Y nos volvemos insensibles. Quiero que sepas que el trabajo del enemigo es romper relaciones sanas, destruir hogares, destruir matrimonios, y no puedes permitir que él se lleve la victoria. Ganar la guerra por el matrimonio es duro, pero es a la vez sencillo. Solo observa lo que Satanás le dice a la mente y haz lo contrario. Lo que yo necesitaba realmente era una intervención de Dios en nuestra relación. Deseaba que mi esposo volviera así, y así fue. No pasaron 30 minutos y él me llamó pidiéndome que le abriera la puerta mientras yo me acercaba con lágrimas para no demostrar, me secaba las lágrimas para no demostrarle debilidad. Le preguntaba detrás de la puerta de la forma muy áspera qué quería y por qué tocaba la puerta. Él me respondió que vino para buscar su cepillo de dientes y ya no salió. Yo sé que te estás riendo, pero fue así. Lo amaba y lo odiaba. Quería que estuviera en casa y a la misma vez que se fuera. Ni yo misma me entendía. Me quejaba por todo, no toleraba nada, exigía, reclamaba y cada día se empeoraban las cosas. Estaba tan aturdida con todo que solo veía sus faltas y no las mías. Sentí que dejé de amarlo y que nuestra relación ya no funcionaba. Aprendí a orar. Un día Dios me enseñó a pararme en la brecha. No sabía qué era eso, pero Él me enseñó a orar correctamente. El Señor me habló y me dijo, hay bendiciones que son tuyas, pero no puedo entregártelas porque eres muy pasiva. Necesito que te vuelvas agresiva espiritualmente. Luego me mostró en una visión que el enemigo quería hacer polvo de mi matrimonio y me mostró que usando la autoridad espiritual podía detener el ataque fulminante. Durante mi aprendizaje, Dios me confrontó, sanó mi corazón y entonces me paré en la brecha por el alma de mi esposo. Mi oración cambió, mi lenguaje cambió y sigue moldeándome aún. Le rogué a Dios que por amor a tantas vidas que se habían convertido por causa de las canciones que Él había escrito y tantas personas que habían sido bendecidas por Él, que por su misericordia los salvara. Oré, gemí, reprendí, hice actos proféticos, me calmé en oraciones. Me desesperaba en otras, pero seguía en la brecha, declarando un milagro de transformación y restauración. Años después, obró a mi favor. Yo oraba diciendo, Señor, así como cambiaste a Saulo, cambia a mi esposo. Así como lo confrontaste, hazlo también con él. Tirándolo del caballo, haz que choque contigo y te reconozca. Quita el corazón de piedra y ponle uno de carne. Derriba sus argumentos y cambia su forma de pensar. Remueve a los amigos que le inducen a alejarse de ti, a los malos consejeros, los que seducen al mal. Sácalo de esos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún de la madrugada me levantaba a pedir más. Y mi oración era, Señor, ahora que Él duerme, entra en su sueño, invádelo, acorrálalo, aterrorízalo, hasta que cambie de pensamiento. Ministraré mientras duerme, haz que sueñe, que tenga visiones sobrenaturales que produzcan un arrepentimiento genuino y que voluntariamente Él decida hacer las cosas a su manera y no a la manera de Él.
Señor mío, rompe las cadenas, las ligaduras en su alma que lo atan, lo impiden y le impiden rendirse y servirte de forma sincera. Rompe el yugo de la esclavitud del pecado, quita las cosas que lo entretienen y desvían al propósito por un muro de fuego. Pon un muro de fuego y espinos alrededor de él, que impidan el paso a todos los que sin saber se separan de ti. Quita las vendas que cubren su entendimiento, quita la ceguera espiritual, el entendimiento, el entenebrecimiento de los ojos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela a Cristo y que es quien el que convence, el que convence de pecado, convéncelo de pecado y sálvalo. Padre mío, sálvalo, por favor. Era una oración constante, persistente, insistente mientras caminaba. A cualquier lado yo mantenía una oración perseverante en todo momento. No me importaba si estaba en espera para ser atendida en el banco o en el supermercado, conduciendo el carro, en la ducha, acostada en mi cama, de rodillas cada madrugada, en el aeropuerto y aviones, oraba sin cesar. Aún en mi interior mis pensamientos eran todos dirigidos a una dirección. Sálvalo, Señor mío, por amor a mí. Sálvalo. Lo que te pido es que tu voluntad sea en mi esposo y yo te serviré, mi esposo y yo te serviremos. Y así fue. Él comenzó a tener sueños y visiones y de la venida y el regreso de Cristo. En sus visiones él se quedaba, soñaba que los cristianos estaban formados en filas como millares y como militares. Él se metió en una de las filas y lo sacaron porque no calificaba y no permanecía en ese ejército. Soñaba cosas que le quitaban la paz hasta que dejé de huir de Dios y se rindió por completo. Y hoy es un pastor influyente y apóstol de Jesucristo. No te canses. Si yo hubiera sido cobarde, mi esposo estaría sin propósito y no me hubiese parado en la brecha por un alma. Quizás ya ni estaría vivo. Recuerdo una vez que mientras oraba y oraba diciéndole a Dios: estoy cansada, Padre, esto pesa mucho, pesa esperar por un cambio, pesa demasiado hacer un esfuerzo y cambiar aunque los demás no cambian y siguen su vida desviados. El plan pesa hacer las cosas bien y los demás las hacen mal. Pesa mucho, ya no puedo más. Dios me habló muy fuerte. ¿Te pesa mucho? ¿Te duele mucho? ¿Estás cansada? ¿Quieres soltar todo? Pues si te quitas y sueltas todo, Él muere, pues tú eres su bastón donde Él se sostiene. Wow. Mujer, no importa si tu marido está en adulterio ahora mismo, si está fuera del hogar, en la borrachera, en los vicios o en cualquier cosa aberrante. Dios lo hace libre. Hablar y reclamar no nos produce cambios. Concentrarte en el hablar con quien tiene el poder de cambiar tu historia. Es tremendo. Deja de buscar culpables y busca solución en Jesucristo. Llénate de la sabiduría y párate en la brecha de tu matrimonio roto, como lo hice yo. Concéntrate en hablar con quien tiene el poder de cambiar tu historia. ¡Wow! Dice, Dios ya lo había amenazado, ya lo había amenazado con quitarle todo si él no se dejaba moldear. Dios estaba dispuesto a desatar juicio, pero oré, gemí, clamé, esperé en Jehová, quien hizo misericordia con nosotros. Sé que Dios lo hace las cosas exactamente igual en todos los casos, pero sí sé que para cada situación Dios tiene una forma específica.
Fui sabia, amorosa, cambié mi forma de espera, de tratarlo. Fui prudente en mis palabras y conversaciones. Ya no hablaba en cualquier momento, sino que oraba y hasta ayunaba pidiendo a Dios que me diera la palabra correcta en el momento oportuno para confrontar cualquier asunto que a mi entender no estaba bien. No es fácil pararse en la brecha, pues vas a tener que luchar con todas tus fuerzas, contra todo lo que se levante, contra todo el plan del maravilloso Dios. Vas a luchar con el desánimo, lucharás para callar las voces que te dicen, ¿ves? Mira todo lo que tu esfuerzo ha hecho. ¿Para qué? ¿Para esto? Lo cierto es que no, lo cierto es que uno se cansa de agotar, se agota, pierde las fuerzas y por un momento hasta la fe. Pero recobra ánimo, recupera el aliento y la fe y párate en la brecha. Párate en la brecha es para los que están hartos de ver cómo el enemigo destruye todo sin piedad y se han dispuesto a dar y a andar y pelear en el nombre de Jesús. Profetizo sobre tu vida que recibes nuevas fuerzas para pararte en la brecha. Dios comienza a darte unas revelaciones e instrucciones para saber de qué condenación eterna nos librará de toda atadura que le impide servir a Jesucristo y ser un buen o íntegro y diferente del mundo. Tu intercesión va a producir muchas bendiciones de cambios que producen paz en el espíritu y en la casa. Espera en Jehová y Él hará lo que tiene que hacer. Incluye en tu oración y ayuno actos de palabra profética. Sé llamar las cosas que no son todavía como si fueran. Pararse en la brecha es para guerreros, no es para cobardes. Pararse en la brecha es un guerrero que no es para cobardes. La autoridad no puede ser delegada a personas inmaduras. La palabra dice que entre tanto que el heredero es niño, no está listo para heredar. Hacerle frente al enemigo es para alguien que de actitud agresiva y espiritual y determinante. Agallas ante cualquier evento violento del reino de las tinieblas. Muchas veces por ser inmaduros no heredamos la autoridad suficiente para hacer retroceder al enemigo. Dios anda buscando a personas con carácter firme, pero también con amor y compasión para que Él revele sus planes. Escucha lo que dice Génesis 18, Génesis 18 del 16 al 33, dice, vemos el ejemplo de Abraham. Cuando Dios se anunció que destruiría a Sodoma y Gomorra, se comenzó a interceder por ellos. La intercesión no estuvo el castigo, pero consiguió salvas a su sobrino Lot y a sus hijas. Si te levantas a interceder por tu familia, Dios puede hacer una modificación a la sentencia de muerte y destrucción por causa tuya. El Señor hace misericordia, son miles los que han sido arrancados de esta tierra porque no hubo quien gimiera por ellos. Alguien que se moviera a Dios, a misericordia. Muchas desgracias se pudieron y se pueden evitar si alguno de autoridad en Cristo se para en la brecha para defender su territorio. Profetizo sobre ti, hoy te vas a levantar, levanta tus manos, a defender tu casa como leona o como león parido. Hoy vas a edificar un altar de adoración, de oración por provocar que Dios haga los cambios a favor de tu propia vida, que siempre será la más urgente. Te pararás por la vida de tu marido, tus hijos, tu ministerio, tu iglesia, tus padres, porque por tus negocios, por tu empresa, tu ciudad y todo lo que desees que Dios intervenga. ¿Qué cosas puedes hacer
para pararte en la brecha. El ayuno de Esther por el pueblo y hablar oportunamente salvó al pueblo judío de morir a manos de Amán. El rey de Nínive convocó ayuno de arrepentimiento a todo el pueblo y fue librado del juicio de la muerte que había en su contra. Interceder. La oración de Abraham logró la salvación de la vida de su sobrino Lot y sus hijas. La oración produjo un milagro. Ángeles vinieron a sacar a su familia de una zona de peligro. La intercesión de Moisés es el monte Sinaí. Estuvo que Jehová consumirá el pueblo del mal. La intercesión de Jesús es la cruz. Salvó a la humanidad cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Rahab, la ramera, protegió a los espías y enviados por Josué a la tierra de Jericó. Los escondió de los soldados del rey. Ella usó el discernimiento de espíritu, pues es interesante, pues ella se paró en la brecha por su propia vida y la de su familia. Su historia cambió drásticamente y fue injertada en la genealogía de Cristo. Accionar, ejecutar, actuar diligentemente. Debes hacer lo que debes hacer, como lo hizo Nehemías. Los muros estaban derribados y las puertas quemadas, y él hizo lo que quería hacer para que esos muros fueran restaurados. Significa que tú no solo vas a orar, vas a actuar en el momento que sea propicio. El día que haya que hablar y confrontar, lo harás si tienes que dar el consejo sabio y prudente. Así lo harás cuando haya que escuchar, callarás y escucharás pacientemente. Tomarás decisiones, escúchalo bien, acciones sensatas y prudentes. Profetizo. No vas a perder esa guerra por falta de dirección y orientación. Tomarás decisiones prudentes y acciones sensatas. El glorioso Espíritu Santo te va a guiar en esta trayectoria. Jehová el Señor fuerte y valiente va contigo en la guerra para defender tu casa. Él personalmente te entrenará y te capacitará para sacar de tu territorio a tus fuerzas invasoras. No vivirás atemorizado pensando en que ya no hay salida ni solución. Vivirás con fuerzas y sabiendo que cada día que permanezcas en la brecha es un día de victoria para tu casa. Tu victoria es saber que las tinieblas y las fuerzas infernales que te invadieron ya están listas para ser expulsadas. Y si están afuera, jamás podrán entrar, pues ya hay una guerra activa llena del Espíritu de Dios haciendo frente al enemigo, que es en el nombre de Jesús. Estás autorizado a pararte en la brecha, en la zona donde está el conflicto. Harás que los que han venido contra ti por un camino salgan huyendo delante de ti, y por 7 caminos 3. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, tienes el respaldo de Dios para hacerlo y has recibido el derecho legal para recibir la bendición de ver tu casa restaurada. Qué poderoso mensaje esta mañana, tarde, noche, no sé a qué horas tú estés escuchando este audio, pero es poderoso el mensaje que nos deja este capítulo número 7 de pararnos a la brecha por nuestras esposas, por nuestros esposos, y poderlos poner en el altar para que Dios haga lo que para ti es imposible. Tú se lo puedas poner a Dios para que Él, con su maravilloso poder, haga las cosas que son imposibles posibles. Es tremendo, hermano amado, cómo hay matrimonios que se han desintegrado últimamente, que son adoradores, personas que
que realmente le han servido a Dios, que conocen el poder del Espíritu Santo, que hoy tal vez están perdidos en un desierto sin salida, se alejaron del camino, desertaron. Nosotros como ministros en casa, con mi esposa, hemos visto matrimonios que se han desintegrado por haberle dado y abierto la puerta a Satanás. Pero también hemos visto matrimonios que a través del aferrarse a la palabra, a través de aferrarse a las promesas que Dios tiene, han sido restaurados y hoy pueden contar testimonio de lo real que Dios fue en el proceso. Eso mismo, amado hermano, yo te quiero animar a ti. Si tu matrimonio está en un momento tal vez difícil, no tires la toalla. No tires la toalla, no le cedas el lugar al diablo para que el diablo destruya. Tome en cuenta que la Biblia dice que el enemigo solamente vino a matar, a hurtar y a destruir, y él es un imitador. A él yo no le conozco victorias, pero al que sí le conozco victorias es a Jesucristo. Nunca olvides, amado hermano, que el enemigo es la mejor mujer para el hombre y el mejor hombre para la mujer. Si hay alguien acá de los que escuchan este audio que han estado siendo seducidos por alguna voz, que tal vez no sea tu esposa o tu esposo, ten cuidado. No tomes el fuego que no te pertenece. Mejor entra al fuego que realmente quema y consume, que es el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que este capítulo número 7 entre a tu corazón como espada de dos filos. Y que si tú conoces a alguien que esté atravesando un tiempo difícil, tú se lo puedas compartir. Compartir la palabra, hermano amado, es el evangelio real. Cuando tú y yo compartimos una palabra, estamos predicando. Así que te animo en el nombre de Jesús a que sigas avanzando. Para mí es un privilegio enorme poder compartir contigo el capítulo número 7 de este libro poderosísimo de la profeta Nancy Amancio. Y será hasta la próxima. Bendiciones.